Luego vendría el cálculo del lado sin restricción de la losa, que en este caso sería L, ¿verdad? En el formulario yo les pongo que puede ser L o puede ser B, pero como lo que nos restringía la losa era B, entonces el lado sin restricción pues es L, y simplemente lo calculamos como el área de la losa, ¿verdad? Que nos dio, lo calculamos antes, el área de la losa lo calculamos aquí, ¿sí? Sería 145,54, lo vamos a dividir entre la base, y eso me va a dar la L mínima necesaria, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que esta L debe ser mayor a la L disponible. ¿A qué me refiero con eso? Que yo no puedo decir que mi L va a ser, por ejemplo, 20, porque si 4 por, ¿qué digo? No puedo decir que mi L es 16, porque si yo digo 4 por 4 es 16, entonces me va a quedar por fuera esta columna o esta columna. Mi L mínima o la mínima L que yo puedo utilizar tiene que ser desde la cara de esta columna hasta la cara de esta columna, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería mi L mínima? Mi L mínima o L disponible es 405 por 4, ¿verdad? Que sería 1, 2, 3, 4, pero eso es de eje a eje, más 0,35. ¿Por qué 0,35? Porque aquí está la mitad de esta columna, ¿verdad? Más la mitad de esta columna, que sería mitad de columna más mitad de columna es una columna, y la columna mide un 0,35. Por eso tenemos 405 por 4 más 0,35, eso me da 16,55. Es decir, que la L que yo calculé, ¿verdad? Anteriormente de 16,17 es menor a la L mínima que yo puedo colocar en mi losa de fundación. Entonces, debe ser mayor a este número, o sea que esta L queda descartada, ¿sí? Otra de las cosas importantes es que aunque nosotros podemos hacer la losa de fundación así, ¿verdad? Justamente pegada a la cara de la columna, lo más recomendable estructuralmente es dejar el mismo volado que se dejó en el otro sentido. Entonces, tenemos que calcular, ¿verdad? ¿Cuál es el volado que dejamos por la parte de arriba? ¿Cómo lo calculamos? Si sabemos que la B es 9 y sabemos que este es el centro de ese 9, ¿verdad? Porque es el centro de aplicación de las cargas, simplemente 9 entre 2 es 4,5, y a ese 4,5 le vamos a restar 0,31 y le vamos a restar 3,65 y obtenemos que eso nos da 0,54, ¿sí? Entonces el volado superior se dejó en 0,54. Si queremos ver cuál es el volado de abajo, pues nos paramos aquí y decimos 4,5 menos 3,34, ¿sí? Eso me da un volado de 1,16. Entonces, por arriba se dejaron 0,54 y por debajo se dejaron 1,16. Entonces, ¿cuál sería el L estructuralmente más recomendable? Pues sería 405 por 4, ¿verdad? Que serían estos, de eje a eje, más 0,54 para este lado y 0,54 para este lado. Entonces tendríamos una L de 17,28. Entonces, bueno, en definitiva, nuestra losa de fundación nos quedó de 9 metros de ancho por 17,28 metros de largo. El siguiente paso, vamos a calcular la nueva área de la losa, ¿sí? Porque la anterior era solo para hacer una aproximación. Entonces tenemos el área de losa nueva va a ser 9, que es la base, por L, que es 17,28, y nos da 155,52 metros cuadrados. Luego viene el paso 8, que sería el cálculo de la resultante mayorada. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo de la resultante mayorada? Como en nuestras cargas solo tenemos carga viva y carga permanente, vamos a hacer uso de las dos primeras ecuaciones de mayoración, que era 1,4 por la carga permanente y la otra era 1,2 por la carga permanente más 1,6 por la carga viva, ¿sí? ¿De dónde vamos a sacar este valor 571,08? Eso lo hicimos al principio del ejercicio, ¿sí? Esta es la sumatoria de las cargas vivas de la columna y esta es la sumatoria de las cargas permanentes. Entonces de ahí salen esos valores. Tenemos 1,4 por la carga permanente de todas las columnas de la losa, me da este valor. 1,2 por carga permanente más 1,6 por carga viva me da 1.294,45 toneladas. Recuerden que siempre agarro el mayor de las dos combinaciones, o sea que nosotros vamos a trabajar con una resultante de cargas de 1.294,45.
Luego viene el paso 9, que sería el cálculo de la presión de diseño. El cálculo de la presión de diseño viene dado por la fórmula Q sub U igual a R sub U entre el área de la losa nueva. R sub U, pues lo acabamos de calcular, que es 1294,45, y el área de la losa nueva vendría siendo 155,52. Al dividir esto sobre esto, tenemos una presión de diseño de 8,32 toneladas metro cuadrado. Luego tenemos que calcular la altura útil de la losa, ¿sí? ¿Cómo se calcula la altura útil de la losa? Se calcula por punzonado en la columna más cargada, ¿sí? ¿Cuál es la columna más cargada de nuestro ejercicio? Lo vamos a ir a buscar, ¿verdad? La columna más cargada, como se ve aquí, es la B2 y la D2, que tienen 113,10 toneladas. Entonces, en base a esa es que nosotros vamos a calcular la altura útil de nuestra losa. Ok, bueno, aquí lo decía, la columna más cargada es la B2 y D2. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? La misma mayoración, pero de cada una de las columnas que vayamos a analizar. Entonces, 1,2 por 67,86, ¿de dónde sale 67,86? Sale de la carga viva de la columna B2D2, ¿sí? Que es la que estamos analizando. Y de igual modo, pues tenemos el 45,25, que sería la carga, perdón, esta es la carga permanente y la carga viva. Cuando hacemos las dos fórmulas, obtenemos que es mayor 153,82. Entonces, vamos a calcular el corte unitario, que eso ya lo habíamos visto en el tema anterior con lo del punzonado. Aquí metemos Q sub U, ¿verdad? Esta esta presión de diseño la acabamos de calcular aquí atrás, es 832. Esto es el área de punzonado. Bueno, ahí en el formulario lo tienen. El área de punzonado depende de la columna. Y lo habíamos visto en el tema pasado. Si la columna es cuadrada, va a ser la columna más la altura útil al cuadrado. Nuestra columna es de 0,35. Por eso aquí está 0,35 más la altura útil elevado al cuadrado. Y abajo tenemos el perímetro resistente. Ese perímetro resistente dependía también de que si la columna era cuadrada o era rectangular. En este caso, la columna es cuadrada y por eso tenemos 4 veces 0,35 más D, por D, que es la fórmula, ¿sí? Recuerden que este perímetro de aquí abajo depende de la ubicación de la columna también. Si ustedes observan, que no les dije, pero la columna B2D2, ¿verdad? Está ubicada, B2, ¿verdad? B2 es esta columna y esta columna están ubicadas o son unas columnas centrales. Si son centrales, se rompen por 4 lados, tienen un perímetro de 4 lados, que no es lo mismo cuando tenemos columnas laterales, ¿verdad? Que se puede romper por 3 lados o 4 lados, depende, que eso lo tenemos que ver, o columnas esquineras que se rompen solo por 2 lados. En este caso, la columna más cargada es una columna central y por eso nuestro perímetro es de 4 lados. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos cuánto vale el corte unitario. Ahora tenemos que calcular el corte C, el corte del concreto, que viene dado por esta fórmula, ¿verdad? 1,06 por phi por la raíz de F sub C'. Hay que tener cuidado con esta fórmula. Esta fórmula es empírica, lo que significa que este F' sub C siempre lo tenemos que meter en kilos sobre centímetro cuadrado. Al sustituir los valores obtenemos 13,06 kilos sobre centímetro cuadrado, pero nosotros estamos trabajando el ejercicio en toneladas metro, entonces multiplicamos por 10 y obtenemos 130,6 toneladas metro. ¿Cómo se calcula entonces la altura útil? Simplemente yo digo, el corte unitario lo voy a igualar al corte en el concreto y despejo la incógnita que sería D. D en este caso nos da 0,39. Esto es una ecuación de segundo grado. La pueden resolver por la HP, por el solve, como lo habíamos hecho, ¿verdad? Meten estos valores, colocan igual y lo meten con 136,6 para despejar cuál es su valor de D. Cualquier cosa, pues me llaman y nosotros les digo, si no se acuerdan de cómo se utilizaba el solve, cómo vamos a hacer para encontrar este valor de D. Bueno, al resolver esta fórmula, igualando B sub U a B sub C, en este ejemplo, se está obteniendo que la altura útil de esa losa va a ser 0,39 metros.